Pues empecemos. Primero yo les agradezco la oportunidad de esta entrevista en la cual abordaremos el tema del bachillerato, que sin duda es lo que ha llamado la atención los últimos 6 meses en la universidad. Es pretendida por parte de la autoridad universitaria un plan de actualización, rediseño curricular, algunos le han llamado reforma al tema académico que lleva las preparatorias y que tiene en su haber pues 28 años aproximadamente, que el plan de estudios del bachillerato no ha sido modificado. La autoridad universitaria ha señalado en diferentes boletines que pretende, convocando a las academias del bachillerato, a participar en este rediseño de la malla curricular. Surgen muchas dudas y es por eso que hoy estamos aquí. Desde el punto de vista, profesor, me gustaría que diera su nombre. ¿Qué es lo que sucede con esto? ¿Qué es lo que pretende esta actualización al plan del bachillerato? Y desde su punto de vista, ¿cuáles son los puntos negativos que tiene y los puntos positivos de tenerlos también? Claro, gracias, Vladimir. Mi nombre es Eduardo Muñoz Flores. Soy el presidente del Consejo de Academia del Bachillerato en el área de Filosofía. Mira, efectivamente, nosotros desde el año pasado que estuvimos formalmente ya como consejo, los 7 planteles del bachillerato de la universidad, nos reunimos en la coordinación de bachillerato con la coordinadora para primero pues presentarnos, porque habíamos sido recientemente nombrados como representantes de la escuela preparatoria número 2. Ahí solamente en 2 ocasiones nos reunimos en aspecto físico y todo se platicó en torno a la necesidad de ir estudiando la modificación de contenidos de las materias del área de filosofía. Y obviamente lo que la academia también tiene como parte de ella es metodologías de la investigación, la lógica y fundamentalmente la filosofía. Así fue como empezamos a trabajar y pasó el fin de año y no hubo más reuniones, sino simplemente el compromiso que se iba a hacer. Posteriormente fuimos citados, pero de manera particular, como presidente de la academia, a iniciar unos cursos de capacitación. Esos cursos de capacitación pues eran tendientes no a lo que habíamos acordado, sino ya con lo que ellos perfilaban como lo que llaman una reforma o cambio o fortalecimiento, porque es otro de los conceptos que han utilizado, ¿no? Fortalecimiento del bachillerato. Cosa que pues no, personalmente no pude asistir porque se complicó, pero ya fue en tiempos de resguardo en casa. Todo iba a ser a través de la línea. Posteriormente hubo otra convocatoria donde ya sí se abrió a las representaciones de las preparatorias, donde estuvieron los presidentes y 2 miembros más de cada preparatoria. Pero ahí fue cuando nos dimos cuenta, y un poco antes cuando se filtra información del perfil que iba a tomar esta supuesta modificación o proyecto, ¿no? Que ellos le han llamado así. El argumento es que, bueno, nosotros de inicio no habíamos acordado ese perfil, que en la malla curricular que estaban analizando, pues se veía que iba un perfil hacia terminales, hacia el trabajo, le llamaban, ¿no? Formación para el trabajo, que eran las terminales. Desde luego con un sesgo que nosotros vimos era más de carácter técnico o de preparación para que los jóvenes del bachillerato salieran a trabajar ya después del bachillerato. Esto nos alarma porque al conocer parte de esta modificación, pues nos damos cuenta de que se planteaba la desaparición de materias como seminario de filosofía en el 6º semestre, la reducción de horas en impartición en lógica, la metodología, cambiarla, metodologías de la investigación. Igualmente las historias compactarlas, dejar de haber historia 1, historia 2, sino dar historia, esas 2 en una sola materia, literatura igualmente. Entonces nos alarmó esta situación de que no era lo que inicialmente se pretendía, que es entrarle a la modificación real de contenidos,
básicamente, ¿no? Vamos, no fue una llamada por consenso a juntarlos y que de ahí saliera una idea, sino que ya se les presentó de cajón una idea para que ustedes avalaran. Sí, de momento ya, sobre todo en este año. El año pasado no, el año pasado el acuerdo, el discurso era: entremos a estudiar los contenidos de las materias. Y en algún momento su ubicación dentro del mismo bachillerato o fundamentalmente contenidos o nombre incluso, ¿no? Porque particularmente en la materia de metodología de la investigación científica, nosotros simplemente por el concepto científico le veíamos que no era adecuado ya nombrarle de esa manera, sino que todos los alumnos de bachillerato deberían tener, sí, el aprendizaje de una metodología de la investigación en las ciencias sociales, investigación en el área de las ciencias naturales, digamos, ¿no? Partiendo de esta parte, profesor, la pregunta es, o suele ser muy obvia, ¿por qué en un bachillerato que no se ha modificado en 28 años debe de seguir siendo válida o debe de seguir siendo vigente el enseñar materias como filosofía, como metodología en el bachillerato? Es decir, ¿por qué deben de mantenerse estas materias? La primera pregunta, ante un mundo tan cambiante, que está volcado hacia la técnica, que está volcado hacia los oficios, que estamos, sí, también en desventaja con otros bachilleratos a nivel nacional o incluso en el estado, donde salen con un perfil técnico. Es decir, ¿qué tan malo es que salgan técnicos y que se deja a un lado la filosofía? De ninguna manera es malo en el sentido de maldad. Uh-huh. Lo que nosotros vemos es que precisamente no hay que polarizar dos discursos que se han venido históricamente dando, ¿no? El discurso de las ciencias sociales o humanas, la filosofía ahí, o el discurso de las ciencias naturales, de las ciencias físico-matemáticas, ¿no? Nosotros, incluso teóricamente, sabemos que hay que tener una tercera vía, que es la síntesis o la parte de unión de las dos áreas, ¿no? La filosofía es sumamente importante porque es la parte que le da al hombre en general, al estudiante, y más en la formación de jóvenes, la posibilidad de ir formando un pensamiento que lo conduzca por el análisis, la reflexión de lo que puede y no puede adoptar en su vida práctica, realmente. O sea, particularmente un científico o alguien que se dedica a las ciencias está mejor dotado si tiene fundamentos filosóficos. O sea, la materia de filosofía no es nada más porque defendamos un posicionamiento de pensamiento, ¿no? Que es muy fuerte, que es lo filosófico. A raíz o en la base de todas las ciencias que conocemos hoy día está la filosofía. Entonces, quien desconoce esto, quien quiere dar simplemente potencia a las ciencias naturales per se, por sí mismas, descuida que la fundamentación está en lo que nosotros hemos llamado pensamiento crítico, pensamiento analítico, pensamiento lógico, pensamiento discursivo. Es decir, al estudiante se le forma y se le da herramientas para que pueda tener un hábito de conocimiento mayor, sustentable, sostenido. De otra manera, sí, salen técnicos, pero hoy día sabemos que también la técnica tiene su parte no tan conveniente, ¿no? En la filosofía decimos que el aspecto más metafísico de la metafísica antigua, hoy transportada al hoy, es la técnica, ¿no? Y sus productos tecnológicos. Pero aquí necesitamos el equilibrio, necesitamos equilibrar, podemos decir, un pensamiento integral, una formación más integral, que conozca un científico, como debe ser, de literatura, de filosofía, de historia, y un historiador y un filósofo y un literato conocer de ciencia. O sea, ambas no están peleadas, vaya. De ninguna manera, ¿no? Tenemos filosofía prácticamente hoy día de muchos ámbitos, filosofía de la ciencia, filosofía de la física, filosofía de la matemática. Tenemos obviamente las áreas propias de la filosofía, ontología, metafísica, epistemología, metodología, fenomenología, tenemos la estética, ¿no? O sea, tenemos un ámbito mucho mayor de
cobertura desde el pensar. El asunto es precisamente eso, ¿no? Pensar reflexivamente, pensar críticamente. Y eso es lo que nosotros abocamos, de que los estudiantes piensen críticamente, es decir, pongan en tela de juicio lo que el propio profesor dice, porque eso es fundamental. Aquí no se trata de que se crea todo lo que decimos por sí mismo, sino que tengan los elementos de juicio para poder finalmente decantarse por algo que les sea conveniente y les sea atractivo para dedicarse a su vida, ¿no?, profesional. Y esto que acabo de decir, pues está la lógica es fundamental. Si no tenemos elementos desde la lógica, argumentativos, formativos, para llegar a establecer argumentos válidos y no quedarnos en las falacias, en las falsas maneras de pensar, y desde luego crear un juicio y no estar viviendo en el prejuicio, o sea, pensar prejuiciosamente, anticipado al juicio de que algo nos es malo por sí mismo. En este caso, ni la ciencia ni la filosofía, digamos, son malas por sí mismas, ¿no? En sentido un poco mal empleado el término maldad, pero digamos que así es. En el bachillerato trasciende desde que se da origen al mismo en la Universidad Michoacana como el semillero, como el formador de la identidad nicolaita, ¿no?, de la Casa de Hidalgo, del humanismo de Vasco de Quiroga, ¿no?, de las peleas y de las luchas de un Melchor Ocampo, de un Morelos. Eso es lo que nos cuenta la historia. Pero es sin duda alguna el bachillerato esta parte formadora de conciencias, cuando el estudiante inicia su travesía en la universidad pública, en la educación media superior, que es el bachillerato. Esta pretendida reforma, plan de actualización, rediseño curricular, como se le pretenda llamar, ¿consideras, profesor, que está enfocado a satisfacer el mercado? Bueno, desde que hay toda una tendencia a conceptos como terminales para el trabajo, conceptos como competencias, que eran discursos de la educación de años atrás, que pues, era desde luego de una ideología de Estado, ¿no? Aquí no podemos olvidar que los aspectos educativos tienen una carga ideológica. Por más que uno se quiera desprender de ello, no. Obviamente, al decir que se quiere formar un tipo de hombre, un determinado tipo de hombre, pues se le está dando una carga ideológica, ¿no? En este caso, sí, concretamente sí, porque tal parece que la preocupación es que los jóvenes salgan para trabajar de inmediato, como puede ser la aspiración de cualquier otro bachillerato de término medio, como un CECITEN o otro sistema como incluso el CONALEP, que no tiene tanta incidencia en la parte técnica, pero sí el CECITEM o el CECIT, no. Los bachilleratos de carácter técnico total. Los subsistemas, los valles. Sí, los subsistemas llamados así. ¿Esta pretendida reforma busca desaparecer entonces horas clase, profesor? ¿Busca desaparecer las materias? ¿Busca convertir al bachillerato nicolaita en un bachillerato técnico? ¿Cuál es la percepción que en este momento ustedes tienen de esa pretendida reforma, plan de actualización, rediseño curricular, como gusten llamarlo? Mira, yo creo que sí hay una pretensión, si no desaparecer, sí restarle la importancia que tienen las materias en general del área de humanidades, no solamente de la filosofía, sino de la literatura, de la historia, incluso de la psicología, de la sociología. Son materias que han sido, sí, manifestadas en reducciones de horas para dárselas a otras materias, ¿no? Realmente aquí la autoridad universitaria no está haciendo una inversión educativa, simplemente le quiere quitar a unas áreas tiempo para dárselas a otras áreas, ¿no? Como puede ser inglés, por ejemplo, que se pretende que sea reforzado los idiomas, cosa que no nos peleamos. Obviamente para estudiar a todos nosotros nos piden que tengamos un idioma adicional y que deberíamos de tenerlo, no 1, 2 o 3 o más, ¿no? Pero creo que hay mecanismos donde, por ejemplo, en el caso de idiomas, yo creo que si en verdad la universidad, la autoridad universitaria pensara en hacer una reforma, hay una coordinación de idiomas
que tiene toda una estructura, que tiene profesores, los cuales tienen una alta exigencia de su preparación, y los alumnos también tienen una alta exigencia de aprovechamiento. No se pasa con menos de 8, por ejemplo, en la coordinación. Bueno, eso simplemente falta que haya esa coordinación entre esta entidad de idiomas con los bachilleratos, para que sean desde esa óptica que los profesores de bachillerato se adapten, se adopten, cumplan con ciertos estándares de preparación, y los programas, en este caso la coordinación, pues sean los que se den en el bachillerato. Y ahí, ¿qué sucedería? Que se debería reconocer en el bachillerato, como se reconoce en la coordinación, los grados adquiridos, ¿no? 1 semestre, 2 semestres, 3 semestres, de tal manera que se impulse que cuando alguien salga del bachillerato salga con 4 o 5 semestres reconocidos por la coordinación, y que si todavía tiene por necesidad ir a terminar el diplomado de los 9 semestres de un idioma, vaya, o lo haga estando a la par en una licenciatura en otro lado, pero que no se trunque esa preparación. Y así podría ser en otras áreas. ¿Consideran que esta pretendida reforma o rediseño costaría más a la universidad en términos académicos, en términos económicos? Bueno, eso es lo que está teniendo cuidado la autoridad, ¿no? Que no invierta, no gaste más. Realmente, el asunto aquí es académico. No tanto es una cuestión estrictamente de carácter laboral. Sí tiene una repercusión laboral, obviamente, ¿no? Porque particularmente en las áreas de filosofía, pues de por sí es un área a la cual va poca gente a estudiar en niveles de licenciatura, y ya de posgrado pues cada vez menos también. Lo que significa es que haya un costo académico en el sentido de la preparación de los jóvenes. Eso es todo, ¿no? Aquí necesitamos nosotros hacer un autoanálisis, una autocrítica también, no solamente hacia el exterior, sino al interior del propio cuerpo del profesorado del bachillerato, ¿no? ¿Qué tanto estamos haciendo bien o qué tanto estamos haciendo mal las cosas? ¿Qué tanto cumplimos o incumplimos lo que ya tenemos por sí estipulado dentro de nuestro propio contrato individual y contrato colectivo de trabajo? Entonces, sí, le has tocado a una parte esencial, profesor. ¿Hacia dónde debe de ir una pretendida reforma del bachillerato que, repito, tiene más de 28 años que no ha sido tocado en un ápice ni modificado su plan de estudios, donde se plantee un camino a seguir? Desde su perspectiva, profesor, ¿hacia dónde debe de transitar esta reforma que tarde o temprano se tendrá que dar en el bachillerato? Cuando tenemos pues preparatorias que son clanes familiares obtenidos con el tiempo, donde no estuvo solamente el abuelo dando clases, estuvo el papá dando clases, está el hijo dando clases, está el chalán del que le carga el maletín al profesor y es el que da clases o aplica los exámenes, y se ha perdido esta vocación de darle el sentido de responsabilidad a la etapa inicial de formación que tienen los estudiantes universitarios, que es la preparatoria. ¿Hacia dónde debemos de transitar? Precisamente siendo autocríticos. Bueno, siendo autocríticos de inicio, ninguna modificación, ninguna reforma puede ser dada, no solamente en la universidad, ¿no? En cualquier otra institución. En una muy particular que yo participé en los años 90 fue la Comisión Federal de Electricidad, y ahí trabajé bastantes años. No se da si no participan los actores involucrados en un proceso de transformación. Y quiere decir, en el caso universitario, obviamente la convocatoria de la autoridad, la convocatoria hacia los profesores, la convocatoria hacia los empleados y la convocatoria hacia los estudiantes y la sociedad en general. O sea, mientras no haya esta sinergia de fuerzas, no puede haber una reforma que tenga fuerza y fundamento en lo que pretende, ¿no? Como hasta el momento lo hemos sentido y vivido, es que simplemente es una reforma o proyecto venida desde la autoridad y después bajado a ciertos niveles, como es el caso de las academias posiblemente, pero nada más. Hasta ahí. A la opinión pública se le ha informado, pero
como lo decías hace un rato, ¿no? A través de boletines o a través de un desplegado en un periódico local fundamentalmente, pero no ha habido realmente toda una propuesta para que empiece a ver esa sinergia. Y entonces, pues no se puede dar de otra manera. Siempre quiero decirte, será una situación impuesta, si es que se da, o sin consenso. Y pues sin consenso y con pandemia. ¿Agrava las cosas? Agrava las cosas porque esto nos hace más difícil el estar ahora tratando de implementar las clases, ¿no? A través de los medios de comunicación y de la casa particularmente, ¿no? Hemos comentado varios que nos es más difícil, más tiempo para poder trabajar complicado a través de las plataformas, ¿no?, digitales hoy día, que de manera presencial. Y una situación importantísima es que siempre va a haber necesidad de contacto personal entre profesor y alumno. Eso está dicho por otros pensadores, ¿no?, que por más que se quiera implementar un mecanismo de educación a distancia a través de los medios de comunicación, no es igual que el que tenemos como estamos hoy, cara a cara, carne a carne, cuerpo a cuerpo, ¿no? Precisamente porque necesitamos una empatía realmente entre el profesor y el alumno. Lo que decía, sí, ciertamente uno de los problemas que se da, y repito, no solamente en un ámbito de trabajo como la universidad, sino en general en muchos, es que estos se van volviendo, sí, planes familiares, ¿no? Pero esta es una situación que la misma estructura social ha provocado. Históricamente así se da. Si tú revisas qué pasa en determinado centro de trabajo, sin decir un nombre, te vas a encontrar que está el papá, el hijo, el hermano, tal. En otro igual. ¿Por qué? Porque ha sido nuestra cultura de ir cediendo los espacios de manera familiar, ¿no? Como los derechos que va creando alguien y los va cediendo de manera familiar. No teníamos la cultura, obviamente, de que llegara el más capacitado, aunque no sea familiar nuestro. Esto repercute mucho en el ámbito, incluso mi experiencia sindical era eso, ¿no? Un grupo de trabajadores que son familiares, pues obviamente van en bloque cuidando un interés que el de la institución o de otra manera, ¿no? Como negocio personal. Muchas veces como negocio personal, y se van haciendo las islas, las ínsulas de poder, las cuotas de poder, y que solamente ahí se da esta repartición, ¿no? Cualquier otra persona ajena a esos grupos difícilmente puede entrar, siempre será rechazado, ¿no? Se vuelve una masa cerrada que solamente en un sentido puede dirigirse, que es el sentido de su interés, finalmente, ¿no? ¿Y dónde quedan los preparatorianos nicolaitas en esta lucha de poder de intereses? Bueno, afortunadamente también los tiempos han cambiado, ¿no? Ya no es tan como se daba anteriormente. Digamos, sí sigue habiendo el aspecto familiar, es innegable y lo va a seguir habiendo, yo creo. No se puede desterrar del todo. Es un aspecto para mí cultural que va a llevar tiempo. Y precisamente ahí es donde la formación tiene su repercusión, ¿no? Esto que estoy diciendo aquí, pues es cuando se puede transmitir en el aula incluso. Hacerle sentir a los jóvenes que tienen que salir a un mercado de trabajo, a un salvaje mercado de trabajo, donde sí se tiene que ganar el posicionamiento de su trabajo, de aquello que le va a dar sustento en la vida, y que no va a ser fácil. Va a tener que estar constantemente luchando. El asunto aquí es armarlo con herramientas éticas. O sea, ¿qué significa esto? Pues que sí, hay competencia, hay lucha, pero que ésta sea en términos éticos. Y no como a veces se estila de que, bueno, mi interés sobre el interés del otro, y tengo que llegar a donde yo me pretendo llegar, no importa que pisotee a quien sea, ¿no? La dignidad de quien sea. A final de cuentas, profesor, representas la Academia de Filosofía de todas las preparatorias. ¿Cuál es el sentir de los demás profesores
de las diferentes preparatorias de la Universidad Michoacana ante, primero, el conocimiento de esta pretendida reforma, plan de diseño, rediseño curricular? ¿Qué impresiones has recogido de tus pares? Lo que hemos recogido y ha sido público, las manifestaciones por escrito que se le han enviado a la autoridad, ¿no? Las academias de filosofía, de historia, de matemáticas, de psicología, de sociología, de literatura, se me escapa alguna, derecho, todas ellas se han manifestado y hemos enviado escritos, matemáticas también, hemos enviado escritos a la autoridad, ¿no? Al rector. ¿Nos ha contestado alguno o hemos sabido de una contestación oficial de alguno de ellos o de estos escritos? Ninguno. Simplemente los comunicados de boletines periodísticos que se han dado, ¿no? Entonces, con ello, pues no ha mostrado la autoridad otra cosa más que no le importa el sentir de los profesores. Bueno, pero no solamente tenemos rector, tenemos secretario académico, tenemos una coordinadora general de bachillerato, tenemos un secretario general en la universidad, no solamente un rector. Quizás cuando tenemos el tema de una controversia, de un problema, siempre decimos que lo vea el rector, ¿no? Pero bueno, también hay un equipo atrás. ¿Han tenido acercamiento con ese equipo? ¿Se ha dado, no se ha dado? No, totalmente negativo, ¿no? O sea, no ha habido ningún acercamiento, al menos con nosotros. Sabemos de manera extraoficial que el secretario académico llamó a miembros de la Academia de Historia, por ejemplo. No sé si lo ha hecho a otros, pero a ellos sí, pues para tratar de convencer de ciertas situaciones de su proyecto, ¿no? Pero no de manera general y de manera particular a la Academia de Filosofía, no. Nosotros esperaremos que hubiera una manifestación pública por escrito o pública donde dieran a conocer su posición sobre pues, el más de ya casi 100 páginas, 100 hojas que se le han enviado al rector por varias instancias de las academias para pedirle que públicamente, demandarle públicamente que en estos momentos no era adecuado hacer un proyecto de esta índole sin la participación de todos y sobre todo por el mecanismo, por el procedimiento que han usado sin considerar de manera fehaciente a las academias. Por ello es que ayer mismo ya hubo la publicación de parte del Consejo Técnico de la Facultad de Filosofía, del cual yo pertenezco como profesor de la facultad y como miembro del Consejo Técnico de la facultad, donde este escrito que está en los medios sociales, 11 cuartillas, explica muy bien el sentir de una comunidad que no solamente es del bachillerato, sino trasciende hacia la licenciatura, por todo lo que se argumenta, ¿no? Que son parte de los argumentos que tenemos las diferentes academias. Y es precisamente la parte del bachillerato la que, como su área propedéutica lo refiere, pues te va preparando a la licenciatura, y una de las más afectadas sería filosofía, en este caso, historia. Mira, nosotros creo que filosofía tiene un problema propio, ¿no? No es una carrera a la cual masivamente vaya la gente. No, desde luego que no, decirlo sería una mentira. Incluso tenemos algunos elementos de que mucha gente de la que sale egresa de los bachilleratos no va a la licenciatura de filosofía, va a otras licenciaturas o llegan a la facultad de filosofía de otras o como segunda generación ya cuando tienes una carrera terminada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque es propio de la filosofía cuando pues a cierta edad ya tienes una terminada o estás a la par con otra y son intereses diversos, ¿no? Muy particular. Pero esto no demerita el aspecto de la filosofía. La pregunta sobre tu relación con los demás profesores, con tus demás pares aquí en las preparatorias, la preciso con esta pregunta. ¿Hay alguna sombra de incertidumbre en cuanto a la estabilidad laboral con esta pretendida actualización al plan de estudios, con esta reforma? Mira, el argumento es que no. ¿Por qué? Porque los que tenemos alguna titularidad, que no somos la mayoría, tenemos garantizado nuestra estancia de trabajo a través del contrato colectivo. ¿Pero los interinos?
Pero si se revisa la comunicación de la rectoría, hablaba de que había un poco más de 120 profesores investigadores en el bachillerato y un poco más de 170 profesores de tiempo completo en el bachillerato, pero somos cerca de 900 profesores. Entonces, esa diferencia son los profesores interinos los que están semestre a semestre haciendo la gestión, compitiendo con sus pares para poder tener alguna materia, no solamente de filosofía, sino de matemáticas, de física, etcétera, ¿no? Que ese es uno de los problemas fundamentales que se da y que por ello pues nosotros vemos que esto también de la reforma del bachillerato sí puede traer una consecuencia, no para la gente que está ya como titulares, sino para los que están haciendo suplencias en unas áreas, ¿no? Claro, aquí comentábamos que la autocrítica y uno de los mecanismos que hubiera de abocarse la autoridad es que los que damos clases tengamos los elementos pedagógicos para darla y también tengamos los conocimientos propios de la materia. Sí, porque ¿de qué sirve un doctor si no sabe enseñar? Por ejemplo, yo tenía un doctor, porque antes estuve en la escuela de físico-matemática, tenía un doctor pues que tartamudeaba y entre en inglés, en francés y en español, no lo entendía. Bueno, y hay profesores que son con nivel licenciatura, que son excelentes catedráticos, que te dan una clase bien ordenada, etcétera, ¿no? Eso es innegable, o sea, los conocimientos por sí mismos de una materia no te dan el atributo de que puedas transmitirla y enseñarla. Para ellos se requieren sí herramientas pedagógicas, sí una didáctica de la materia, pero también mucho de la parte humana, y ahí es donde creo yo debemos incidir, ¿no? La empatía, la simpatía que puede haber entre un alumno y un profesor, que incluso pues nosotros históricamente, si recordamos, seguramente tú, yo, aquí los compañeros profesores, tenemos un referente en nuestra historia propia, individual de un profesor, cuando menos uno, cuando menos dos en un grado, que significó para nosotros el ejemplo a seguir, y que muchas veces estamos en ciertas áreas, en cierto trabajo, por ese profesor, ¿no? O por su influencia, definitivamente. No, desde luego, porque fue alguien que para nosotros fue un ejemplo, ¿no? Así es como se da. Esto, ¿qué rumbo debe de tomar este asunto de esta pretendida reforma o rediseño curricular para dejar de ser un problema, desde nuestro punto de vista, profesor, así lo vemos, académico y de materias, y no trascienda al término político? Bueno, porque también, evidentemente, los profesores, la gran parte de profesores que están en el bachillerato de tiempo completo con definitividad, pues están sindicalizados al sindicato de profesores de la Universidad Michoacana, ¿no? Y la pregunta es concreta: ¿cómo evitar que este problema, este desencuentro académico que hay en estos momentos entre la autoridad universitaria y el grupo de profesores que integran estas academias, trascienda más allá de ser una disputa académica por cómo se llame una materia o no, por cuántas horas lleve una materia o no, y trascienda más allá a lo político, que se enrarezca el tema, que desemboque en una cuestión que ya conocemos muchos, ¿no? Que es toma de preparatorias, que es falta de clases, que es paro de brazos caídos, que es secciones sindicales diciendo no vamos a trabajar, que es conociendo a secciones sindicales que van a apoyar a la otra sección sindical que está en paro y tampoco van a trabajar, porque en esa parte el bachillerato es muy combativo, ¿eh? Sí, pero no hemos planteado en ningún momento esa cuestión, ¿no? Quiero comentarte que ya estando tocando este tema público, pues es político. Es innegable que la educación misma es una entidad política. No podemos nosotros decir que no es político. Es político en tanto que es de un ámbito público, en ese sentido, no es del ámbito privado, no es de que a mí me perjudique y a otros no. No, es un ámbito público, un ámbito político, pero aquí sí, más bien el sentido sería de la politiquería, ¿no? O sea, darle un sesgo de aprovechamiento de alguien para otros intereses. No. Hemos platicado con los compañeros del Consejo de Academia precisamente ese aspecto, ¿no? De que no se suban a esta inconformidad algunos personajes o otras personas que puedan darle ese sesgo politiquero, ¿no? Aprovechamiento sindical, aprovechamiento de la autoridad. No, de grilla, que decimos en algo, no.
De una política, sí, en el sentido de polis, de que es una cuestión del pueblo, que necesitamos dirimir, discutir argumentativamente, ¿no? Ellos nos han pedido mucho cuando estaban en este curso de que ustedes pueden argumentar, decir lo que quieran desde las materias, argumentativamente, ¿no? O sea, nos pedían argumentos. Los argumentos se han dado en los diferentes oficios de las academias. Si esos no son argumentos, al no contestar quiere decir que son inválidos, ¿no? Entonces, aquí sí es un asunto que debemos de considerar, más allá de que creamos que nos perjudica laboralmente, sino que decirle a la autoridad, repito, mientras no haya una invitación consensada de los actores que intervienen en este problema, si es que ya es un problema que hay que resolver, pues convócanos, pero desde el punto de vista académico. Y entonces discutimos las partes académicas. Aquí en la educación, tú sabes, siempre hay una idea de hombre, hacia dónde. Entonces, mientras el discurso oficial sea, somos nicolaitas y estos son los valores nicolaitas, pues hacia allá debemos seguir. Si no, cambiemos los valores, cambiemos el fin, el telos que queremos alcanzar, y entonces pues le vamos a dar otro sesgo, ¿no? Ahorita estamos nosotros pugnando porque no se pierdan las materias de humanidades en general, literatura, historia, psicología, sociología, derecho y filosofía, obviamente. Profesor, para precisamente no caer en ese error de, vamos, ¿cómo decirlo? De que mi pregunta tome un rumbo o un camino maniqueísta, reduccionista, de decirte bueno y malo, la técnica contra el pensamiento y el análisis, en este caso la ciencia contra el humanismo, pero parece ser que están muy marcados esos bandos. No, pero parecen ser que están marcados los bandos, pero eso le correspondería a la autoridad ser ese árbitro que no se vieran las cosas maniqueas, ni bueno ni malo. Esto es lo bueno, la ciencia, o es la mala la ciencia, y es bueno la filosofía o las ciencias humanas. No, precisamente yo te hablaba, hay un texto que se llama La Tercera Vía, precisamente que maneja ese discurso de necesidad de síntesis o dialéctico, ¿no? Dialéctico, llamémoslo así, entre dos discursos, el discurso totalmente científico y el discurso totalmente humanista o filosófico. No, repito, necesitamos aquí una integración, una síntesis dialéctica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que permita precisamente en la confluencia de ambas cosas no desaparecerlas, sino aprovecharlas para avanzar. Y esto nos dará mayores elementos. Una cuestión muy clara es por qué si las facultades de ingeniería, particularmente como la de eléctrica, por ejemplo, sí tienen materias de redacción y sí tienen materias de metodología que están dando impartidas por gente de la área social, abogados o egresados de filosofía, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque ven precisamente la gran carencia que hay en la formación en esa área de los profesionales de las ingenierías. Pero ahora con esa pretendida reforma van a tener a todo Bellas Artes en las prepas dando clases de música, solfeo y todo ese tipo de cuestiones. ¿Qué tan práctico lo ven ustedes? Bueno, pues mientras nosotros no valoremos práctico en el sentido de como si fuera el interés nada más llevar la música o el teatro, las artes o la literatura por sí misma, dirías no tiene sentido, son inútiles, como la filosofía misma se dice es inútil, ¿no? La poesía es inútil, la literatura es inútil. ¿Inútil en qué sentido? Que no es un útil, que no es algo que necesariamente vas a comerciar. Son otros valores los que están en torno a eso, ¿no? Es un valor humano. Aquí es precisamente la concepción de hombre, la concepción humana. ¿Cuál es la concepción humana? Pues precisamente llevarnos a la convivencia dentro de parámetros
de respeto, de avance, ¿no? O sea, no estamos peleados con el avance tecnológico, ni científico, ni técnico, no. Eso sería verlo, como tú lo has dicho, maniqueamente, ¿no? Si está como aquel pensamiento que dice, los que no estén a favor de mí están en contra de mí. No. Totalmente eso no es, ¿no? Perfecto, maestro. Si muchas gracias, maestro. ¿Voy contigo? ¿Algún comentario? No, pues voy contigo. ¿Cuál comentario? Yo pensé que ya. De una vez. Una vez. Bueno, pues tú ahí ya Quiero tienes ahí mencionar la ley orgánica. Un asunto que quiero mencionar. ¿Qué me dices, profesor? Sí, cuando gustes. Adelante, profesor. Profesor José Vega. José Vega López, profesor de tiempo completo de la Universidad Michoacana, adscrito a la preparatoria Eduardo Ruiz en Uruapan, la preparatoria número 6 en la nomenclatura universitaria. Profesor, tú ya fuiste director de una preparatoria. Tú ya sabes qué tan profundas son las aguas en el bachillerato Nicolaita. Te tocó atender esta parte administrativa, sigues siendo profesor de cátedra en la preparatoria Eduardo Ruiz en Uruapan. Más allá de entablar la práctica bajo las palabras de tu formación, a mí me gustaría también ver más allá al profesor, al individuo, al que también fue autoridad administrativa, el que sabe del manejo de una preparatoria, el que se da cuenta cuando el profesor no llega a clases, el que se da cuenta cómo son los clanes familiares que gobiernan, el gobierno oculto que hay siempre en una preparatoria, los intereses, la relación con el poder universitario. Sin duda alguna, son temas que no te son ajenos. Entonces quisiera aperturar, o comenzar, mejor dicho, esta charla contigo preguntándote: toda reforma siempre es impuesta. Difícilmente se puede llegar a deducir que las reformas son consensadas. Siempre hay alguien que gana y siempre hay alguien que pierde, o por lo menos en los hechos y en la historia sí queda. Las leyes de la dialéctica lo marcan, a final de cuentas, imperiosamente, y lo sabes. ¿Cómo entender una reforma, un plan de diseño curricular, una actualización al bachillerato, si no conocen las causas de cada, en este caso, preparatoria que tiene sus condiciones de su comunidad académica muy marcadas, ¿no? Unas particulares muy diferentes. No es lo mismo lo que hay en la prepa 4 que lo que hay en la prepa 5, lo que hay en la prepa 7, incluso que lo que hay en la prepa 1, ¿no? Las condiciones son diversas. ¿Cómo consideras tú que llega esta propuesta de cambio al esquema académico, al plan de estudios del bachillerato en estos momentos? Haznos una relatoría. Muchas gracias, Vladimir. Antes de dar respuesta a lo que me preguntas, yo quiero que pongamos atención en lo que nos dice el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana y también el artículo 5. Pero me voy a permitir dar lectura, es breve. El artículo 4 nos dice: la universidad tiene como finalidad esencial servir al pueblo, contribuyendo con su quehacer diario a la formación de hombres calificados en la ciencia, la técnica y la cultura, que eleven cualitativamente los valores y costumbres sociales. Esto es importantísimo. Recordemos que la Universidad Michoacana es un ente público, y tú mencionabas hace un momento con el compañero Eduardo el fin de ¿qué es la educación? La educación es una acción política, que nos quede claro, y a todo el mundo le debe quedar claro: la acción de educar es un asunto público, por lo tanto nos atañe a todos, y lo que suceda dentro de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en su conjunto es de interés público, por lo tanto de interés de sus académicos en primer orden. Ok. ¿Por qué lo menciono? Porque hay una polémica un tanto artificial de que cierto sector de profesores del bachillerato nos oponemos a la tecnología, nos oponemos a la ciencia y cosas que son absurdos desde mi punto de vista. Yo creo que basta con remitirnos a los principios fundacionales de la Universidad Michoacana. Como acabo de leer, el artículo 4 contempla
una formación de nuestros estudiantes en un conocimiento profundo, amplio de la ciencia. El conocimiento más actual debe de promoverse, de la técnica y de la cultura. Ok, el bachillerato actual se dice que es obsoleto. Lo afirma categóricamente. Lo he escuchado de boca del secretario académico de la universidad, de este flamante comité que formaron. ¿Quién, cómo, cuándo y cómo y en qué momento? Lo desconocemos la mayoría de los profesores. Se dice que es que ya tiene 28 años el actual plan de estudios del bachillerato nicolaita. Per se es obsoleto. Esto no es un argumento, discúlpame, pero esto no es un argumento. Un argumento de caducidad, ¿no? Porque ya cumplió una determinada cantidad de años, ya no sirve. Y ahí donde empezamos con el problema. Entonces, que nos digan, y nosotros lo cuestionamos el 17 de agosto, que nos citaron a la primera reunión a los presidentes de academia del bachillerato nicolaita, más 2 profesores compañeros que invitáramos exclusivamente. Yo pregunto, ¿y los demás profesores qué? En el caso particular de la preparatoria de Eduardo Ruiz, hasta ese día nos enteramos que había un intento de reformar, de modificar la malla curricular del bachillerato. Cuando ya nos enteramos que hace aproximadamente un año que venían trabajando, ¿quiénes? ¿Quién sabe? Nos dijo la coordinadora que los directores y un comité de profesores. A ver, más claro, profesor José de Galvez. El 17 de agosto tú te enteras, mutuo propio, que hay una pretendida reforma, plan de actualización, cambio de diseño curricular, lo que sea. Exactamente. Al bachillerato. Antes de ninguna manera fuiste consultado, fuiste avisado, no tuviste información. Ni un servidor, ni ningún compañero de mi preparatoria tuvo información de que se quería y se pretendía y se pretende modificar el plan de estudios del bachillerato. Cuando la directora Erendira Zacarías Cepeda, de la Eduardo Ruiz, y el consejero universitario Esteban Bento Chávez, que es su esposo, estuvieron asistiendo a ciertos cursos con cierto comité. De eso nos dimos cuenta ya el 17 de agosto. Ningún presidente de academia de la preparatoria de Eduardo Ruiz se enteró de esto que estaban haciendo. En el artículo 5 de la ley orgánica plantea que la universidad deberá de promover el espíritu democrático en todos sus integrantes. Yo pregunto, ¿esto es democracia? No informar a tus compañeros de una idea que yo no refuto que haya una idea de intentar cambiar un plan de estudios. No. El procedimiento por el que optaron es totalmente antidemocrático y por lo tanto viola el artículo 5 de la ley orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Nosotros, ya conociendo la nueva propuesta o una propuesta de una nueva malla curricular, nos percatamos de que están cercenando, sin darnos argumentos, un sinfín de materias que corresponden a las áreas de humanidades. ¿Cuáles materias son esas, profesor? Por ejemplo, gramática. Por ejemplo, las historias, como dijo el compañero Lalo, se reducen en la primera malla que nos presentan a 2 cursos de historia. Así, historia. Historia 1, historia 2. Sin especificar historia de México, historia universal. En la primera malla que nos presentan, nos quedamos ya 6. Lógica, la reducen a 2 horas, semestre 1 y semestre 2, y nada más. Filosofía, se quitan del tronco común y se mandan a quinto y sexto semestre. Se elimina seminario de filosofía, se elimina introducción a la historia, se elimina sociologías, se elimina economía política, se eliminan varias materias de derecho. Las optativas son borradas y son sustituidas por otro tipo de asignaturas de áreas de especialización que ellos así le llamaron pomposamente, con una orientación muy clara hacia el mercado, hacia el trabajo, hacia oficios, cuestiones prácticas, ¿no? Bueno, latín lo desaparecen también, historia del arte desaparece, etcétera, etcétera.
Bueno, entonces sí nos preocupa. Nos preocupó esta intentona de malla curricular. Bueno, ¿qué es lo que nosotros estamos exigiendo? Perdón, hay otro argumento que ellos están dando, digo ellos, los de este comité. Es que hubo un convenio que se firmó con el anterior rector. Tú recordarás. Un convenio que evitaría que profesores perdieran secciones con una supuesta compactación a cambio de reformar el bachillerato. No. Hay que tener cuidado. A ver. Es un convenio para el fortalecimiento del bachillerato Nicolai. Es lo que les digo, ustedes solamente se entienden fortalecimiento, no, programa de actualización, rediseño de malla curricular. Son las autoridades. Qué jodidos es, ¿no? Son las autoridades, no somos los profesores. Defínanme para llamarlo así, ¿no? A ver, mi estimado Vladimir, no somos los profesores que damos la clase todos los días, sino son los responsables de firmar acuerdos con autoridades y dirigentes sindicales y directores. Plan de mejora del bachillerato de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Que fue firmado por todos los seccionales, ¿no? De las prepas, seccionales, ¿no? y los directores de las preparatorias, porque existía la amenaza en ese momento de compactación de grupos, porque había muy poca captación, entonces iban a desaparecer secciones. Y obviamente que los compañeros del sindicato pues, pegaron el grito en el cielo, pues van a desaparecer secciones y va a haber una afectación a los ingresos. A las horas clase de los profesores. Clase, que de ahí devengan su salario, etcétera, etcétera, ¿no? Ok. Nosotros en el Consejo de Academia de Filosofía dijimos de una manera muy clara que no nos oponemos a mejorar el bachillerato. Incluso dijimos, vamos a revisar la actual malla curricular. Sí, porque el inglés, que ahora el mundo moderno, que utiliza mucho el inglés, que por qué no nos imparten los primeros semestres. Ok. Yo creo que nadie se opone a esta revisión. Pero una cosa es revisar y otra cosa es modificar y cambiar totalmente la malla curricular. Sin consenso realmente de los académicos. Como yo te acabo de mencionar, yo soy presidente de la Academia de Filosofía de la Preparatoria Eduardo Ruiz. Y la compañera presidenta de la Academia de Filosofía de la Preparatoria Lázaro Cárdenas, perdidos nosotros en cuanto a la información, y ahora ya se está ventilando. Y se está ventilando gracias a que nosotros como Consejo de Academia decidimos, pues, lo poquito que sepamos, comunicarlo a más compañeros. Y así se fue dando esta inquietud y fue creciendo porque se filtraron estos trabajos que ya tenían, no sé desde cuánto tiempo, desde el año pasado empezaron a hacerlo, pero se filtra y nos damos cuenta de esto que están haciendo. Bueno, ¿quiénes son? ¿Cómo nos eligieron? ¿Cuál fue el criterio para escoger a este comité? ¿A propuesta de quién? ¿Qué perfil tienen los compañeros? Yo no demerito a ningún compañero, pero sí queremos saber, y creo que es un derecho que tenemos, que nos informen de manera precisa, con toda la transparencia del mundo. Hoy día, que el nuevo gobierno federal está impulsando una transparencia que nunca antes habíamos visto en este país, y al interior de la Universidad Michoacana con actitudes sigilosas para no dar a conocer información, me parece algo grave. Yo sí hago un llamado a las autoridades, con todo el respeto del mundo, para que sean más horizontales en el manejo de la información, que no sean tan verticales. Yo creo que debemos de terminar con esta verticalidad de la universidad. Tú mencionabas una serie de cuestionamientos que tienes razón. Yo el día 17 le dije a la coordinadora y al comité, ¿cuál es el argumento de ustedes para decir que el bachillerato actual es obsoleto? Así, con todo el respeto del mundo, no, ninguno tomó la palabra para responder mi planteamiento. ¿Cómo eligieron al comité? Igual, nadie sabe cómo se eligió ese comité, con qué criterio. Entonces nosotros solicitamos a la rectoría, y cuando la rectoría no es al rector, al compañero Raúl Cárdenas, es a todas las instancias de la universidad que tienen capacidad de decisión, para que se convoque al mayor número posible de profesores de bachillerato, y no más de bachillerato, de toda la universidad,
Una reforma de la universidad debe ser integral, no nada más el bachillerato, también las facultades, también los institutos, la manera como se elige al rector, por ejemplo. También ya es tiempo de que abordemos estos aspectos. ¿Cómo se manejan los recursos de la universidad? Hay mucha opacidad en todas las dependencias que manejan recursos propios. ¿Por qué no rinden informe semestral o anual a sus comunidades académicas? No lo hacen, o son muy poquitos los que sí lo hagan. Estamos en otros tiempos. Sí tenemos que revisar los programas de estudio. De hecho, hay criterios académicos de que cada 5 o 8 años se deben de estar revisando, actualizando los programas de las materias, sus contenidos, para actualizarnos. Cuesta también trabajo entender esa parte, profesor, porque puesto que muchas academias, cada preparatoria debe tener cierto número de academias, y hay preparatorias en las cuales hay nulo interés de los profesores por integrar las academias. También hay una flojera generalizada, claro, una apatía tremenda en profesores que no van, que no te cumplen. Ya no vayamos al caso de grave, ¿no? De profesores que ven en los alumnos una minita de oro, sí, o ven material para sus conquistas sexuales. La pregunta es también, desde el punto de vista autocrítico, tú que planteas y que conoces bien el bachillerato, planteas un escenario grave, sí, lo es, la falta de información, la falta de opacidad, la opacidad con la que se manejan las autoridades en determinados rubros. En este tema en particular del bachillerato, ¿hacia dónde debe de transitar una pretendida reforma, plan de actualización, rediseño? ¿Por dónde debe de transitar? Ya nos dijiste el qué, ahora dinos el cómo. Mira, de entrada nosotros no nos negamos a actualizarnos, no nos negamos a revolucionar el bachillerato nicolavita. Requiere una sacudida, estoy de acuerdo. Conozco, como dijo José Martí, al monstruo de sus entrañas. Conozco el bachillerato, conozco la Universidad Michoacana. Sé que tenemos una serie de vicios, tenemos deficiencias y tenemos que corregirlas. Tenemos que erradicar todas estas calamidades que son vox populi, corrupción al interior, porque sí existe, profesores que venden calificaciones, el ausentismo que es marcado de muchos compañeros profesores. No quiero dar nombres, pero sabemos, en cada comunidad de preparatoria sabemos quién es quién se asiste a clases y que no ocupa un reloj checador, por ejemplo, porque es responsable, porque es comprometido, porque le gusta su trabajo. Pero hay compañeros que no les gusta su trabajo, que están allí por azares del destino, porque no les quedó de otra, porque tuvieron al padrino, tuvieron al papá, tuvieron al hermano, a la hermana, a la tía, al compadre, que les ayudó a entrar, porque era su tabla de salvación para obtener un salario. El clan familiar. Tú lo dices, el clan familiar. No lo vamos a negar y no hay que negarlo. Yo creo que debemos ser honestos y debemos ser transparentes, reconocer cuáles son nuestros errores. Por ejemplo, yo les dije el 17 de agosto, el bachillerato no tiene una tabla de perfiles profesiográficos que te dé lineamiento para colocar o ubicar al profesor, al profesionista en la materia idónea de su perfil profesional. No lo tiene. Cada preparatoria arma su propio mecanismo de ingreso. Eso sí es obsoleto, eso sí es gravísimo. Cuando la UNAM, cuando la Universidad de Guadalajara, cuando otras instituciones, el Politécnico, tienen su tabla de perfiles profesionales, profesiográficos, para asignar las vacantes. El bachillerato no lo tiene, compañeros. Las tablas de valoración curricular, cada preparatoria, cada director la modifica a modo. Bueno, en 2010, en el último documento que sacaba en ese entonces la coordinación del bachillerato, nos arrogaba que el 60% de los profesores de la preparatoria Lázaro Cárdenas estaban titulados, ya no que cumplieran un perfil profesional como tú nos dices, que estaban titulados, es decir, no sé cómo, pero daban clases. Esas inercias, profesor, se han venido rompiendo, afortunadamente. Muy lentamente. Pero ahora el elefante no ha caminado como quisiera. Pero camina, digo. Pero ahora tenemos otro problema y quiero ir de los cambios cuantitativos a cualitativos.
Desde el centro, en el país donde se determinan las políticas educativas, nos han cambiado el modelo de universidad. Ahora no vamos por la competitividad, vamos por la excelencia. ¿Qué es eso? Todavía no lo entiendo. Pero el gobierno federal nos crea universidades del bienestar Benito Juárez, que ha sido una verdadera, un galimatías, no se le entiende cómo funcionan, pero no veo una universidad Benito Juárez enfocada a la filosofía, no veo una universidad Benito Juárez enfocada hacia la ética, hacia la visión antropológica, la veo ubicada a las ciencias, incluso a las ciencias duras, como tecnológicos. Técnicamente sería ese el término, universidades tecnológicas. Mira, no estamos recibiendo los coletazos de una política educativa en esos términos que está fijando ¿sabes qué? Lo que el mercado defina. El mercado, según nuestra valoración, no requiere filósofos, no requiere gente que piense, requiere gente altamente tecnificada. Okay. Y vámonos con esta reforma. Sí, entiendo tu inquietud y coincido en esta preocupación. Mira, yo no te voy a hablar de la Universidad Benito Juárez porque no tengo la información precisa y no quiero decir algo que no es. Yo quiero hablar de la Universidad Michoacana, que es la que conozco. La UNAM la conozco más o menos porque también estudié ahí. Entonces, podemos comparar. Hace rato se mencionaba si estamos en contra de la técnica o no, ¿verdad? Puros artistas. Yo creo que habría que remitirnos hasta Aristóteles, cuando él hablaba del justo medio. Es decir, y la Universidad de su ley orgánica lo está diciendo claramente, tenemos que preparar los cuadros profesionales que van el día de mañana a colocarse en la industria, que van a colocarse en las comunicaciones, que van a colocarse en empresas, etcétera, etcétera, ¿no? En el sector público, en el sector privado. Por eso tenemos una gama de facultades con carácter práctico, como hablaba hace rato, como las ingenierías, por ejemplo, físico-matemática, etcétera. Pero también tenemos las humanidades. Nosotros queremos un bachiller que tenga una formación amplia. Ya él decidirá si se va a físico, si se va a ingeniería, si se va a bellas artes, a filosofía, a historia, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es la función del bachillerato? Es propedéutico. Nuestro bachillerato no tiene por qué entrar en competencia con CONALEP, con los CETIS, con los CEBETAS, y etcétera, etcétera. Mira, voy a poner un símil. En esta calle, Avenida Universidad, hay muchas taquerías. Y tú vienes y pones otra taquería. ¿Qué necesidad tienes de entrar en competencia con los otros taqueros? Me explico. Nosotros no podemos entrar, el argumento es que porque tenemos baja captación, que no es atractivo nuestro bachillerato. No es la malla curricular, estoy convencido, no es la malla curricular la que no es la causa atractiva, ni es la causa de la poca captación de estudiantes o de la baja en la captación de estudiantes que van a ingresar a nivel preparatoria. No, yo creo que hay que encontrar el problema al interior de nuestra universidad. De 5,200 espacios que tiene el bachillerato Nicolaita distribuido en sus 7 preparatorias, 5 en Morelia, 2 en Uruapan, este año no estamos llegando ni siquiera a los 3,400 lugares ocupados. Sí, estamos conscientes. Es decir, que podemos desaparecer la preparatoria, ponle el número que tú quieras, y nadie va a llorar. Podemos reagrupar a todos esos estudiantes y a todos esos profesores, porque a final de cuentas el patrón pues es la universidad decide cuál es tu campo de trabajo y con respecto a tus regulaciones laboral determina, oye, te toca acá, te vienes para acá. Claro. ¿Esto pega a los profesores? Es lo mismo de las taquerías. Si tú no ofreces calidad en tu servicio, pues nadie va a ir a comprar tus tacos. Pero profesor, también muchos jóvenes pretenden irse al bachillerato porque les da otra opción, otro margen, es decir... El bachillerato Nicolaita te prepara para entrar a la universidad, a la licenciatura. ¿Y eso debe de cambiar? No veo por qué deba cambiar. Te lo pregunto por lo siguiente, muchos jóvenes se van precisamente a otro tipo de subsistemas porque les da, si bien la posibilidad de una profesión, que es una licenciatura, también les abre la puerta a un oficio.
Que a final de cuentas, pues ahí están las vamos a ver cuántos de los que están aquí en estas taquerías terminaron en ingeniería eléctrica o son profesores de filosofía o están dando clases en una primaria porque terminaron historia. Es decir, el mercado manda. Y eso tú lo defiendes mucho también y lo estudias. Me voy a atrever a decir algo. Pueden cambiar 1000 veces el plan de estudios del bachillerato y eso no va a solucionar el problema. Mientras no corrijamos todos los vicios que tenemos al interior del bachillerato. Estoy convencido de eso. Fui secretario académico y me di cuenta de cuántas aberraciones existen. El problema es la impunidad entonces. El problema es que no hay los mecanismos al interior del bachillerato, no sé si de las facultades exista el mecanismo para darle seguimiento a lo que hacemos los profesores en el aula. Hace rato mencionábamos, Vladimir, no hay una libertad de cátedra, hay un libertinaje de la cátedra, y lo digo con conocimiento de causa y con toda la responsabilidad que esto implica. Y que me disculpen mis compañeros, sé que voy a tener problemas con mis compañeros, o con algunos, por lo que estoy diciendo, pero tenemos que ser honestos. Hay un libertinaje de la cátedra. Cada quien hace lo que da su fregada gana. Esto no puede seguir así. Están condenando generaciones. Hay profesores que terminan el semestre con 2 meses de anticipación, las clases, sus programas. ¿Cómo es posible si a mí me falta más de casi la mitad y tú ya terminaste? O peor aún, que apenas a mitad de semestre se presentan con el grupo. Que nada más dan 3 clases durante el semestre y le tenemos registrados los nombres. Sabemos. Pero también, profesor, no hay cómo meterle mano a eso, porque inmediatamente nos cae el sindicato, nos cae el delegado seccional, derechos humanos. Queremos fortalecer el bachillerato, corrijámonos en todos esos errores. El sindicato tiene una función, que es velar por la seguridad laboral, porque no violen los derechos laborales de ningún compañero, por conquistar mejoras en las condiciones de trabajo. Y qué bueno que tocas el problema. Ellos también firmaron ese acuerdo. ¿Qué piensas de ellos? No es una cuestión académica. Yo siempre lo he dicho. El sindicato no está para meterse en cuestiones estrictamente académicas. Por eso existe la academia. Y esto que estamos haciendo nosotros es académico. Nuestro planteamiento es estrictamente académico. Y vamos a trabajar con la autoridad. Pero en una situación de transparencia. Bueno, demuéstrame por qué el bachillerato nicoladita actual no es vigente. ¿Por qué es obsoleto? Obsoleto nadie lo ha dicho. Quiere decir que si tú tienes ya cierta edad, ya caducaste, ¿no? Ya caducaste y ya no puedes decir ni hacer nada. Eso es una aberración y eso es una falacia, ese supuesto argumento. Que mira, es que el inglés, es que la computación, ok, vamos a reubicar, vamos a analizar, pero de manera colectiva, no por un puñado de iluminados, de dónde salieron, quién sabe, con todo el respeto del mundo. No podemos imponer ya nada en este país. Y lo que estamos preocupados es, a ver, queremos bachilleres, o sea, jóvenes, egresados del bachillerato nicolaita, con una visión, como lo dice la ley orgánica, comprometido con su entorno social, comprometido con sus comunidades, comprometido con su país, con su estado. ¿Y quién puede comprometerse? ¿El especialista en manejar aparatos? Sin ninguna sensibilidad, sin haber cursado filosofía, sin haber cursado ética. ¿Por qué tanta criminalidad? ¿Por qué este problema tan grave que tiene México? ¿Por qué hemos dejado de lado las humanidades? Y los valores que ello complican, ¿no? Ese humanismo del que habla el presidente, y tiene razón, independientemente de que estemos o no de acuerdo con sus políticas económicas y demás, pero hacer un llamado a retomar los principios humanistas es una condición sine qua non para que este país salga adelante y que nuestras futuras generaciones tengan un compromiso, que no sean negligentes ante el dolor humano, que no sean indiferentes ante la tragedia humana que estamos viviendo. Las condiciones actuales para analizar cualquier proyecto, cualquier propuesta que tenga la rectoría, que tenga la universidad, las autoridades universitarias, debe de darse en condiciones en las que todos podamos participar. Tenemos una pandemia
tenemos un problema de cómo ingresar al nuevo ciclo escolar, porque es algo novedoso, que muchos compañeros profesores no tienen el conocimiento, no tenemos el conocimiento para educar a distancia, en línea. ¿Cuántos alumnos tienen computadora? ¿Cuántos alumnos tienen acceso al internet? ¿Qué tipo de internet? ¿Es banda ancha o lentísimo? Y estamos teniendo ya problemas, ya que arrancó. Debieron de haberse abocado a eso, a prever todos estos problemas que se van a dar o que ya se están dando, pero de pronto nos abruman. Tienen que tomar un curso para el Meet, para el Classroom, educación, pero también quieren aprobar la reforma al bachillerato, una reforma. Oigan, ¿de qué se trata? Esto es un caos. Y así no funcionan las cosas, yo tengo entendido. Profesor, voy a decir la frase y tú me dices si estoy en lo correcto. La frase va a ser mía y no va a ser tuya. Sí, con esta pretendida reforma, ¿se le están amputando las piernas al bachillerato humanista nicolaita? Definitivamente estoy de acuerdo. El bachillerato no puede dejar de ser humanista. Y además, también se ofrece conocimiento de la tecnociencia. Ahí están todas las materias, incluso son muchas materias del área dura, como tú dices, matemáticas, economía, física, química, biología. ¿Qué más queremos? Pues también tenemos literatura, también tenemos gramática, también tenemos talleres artísticos, también tenemos historia de Michoacán, también tenemos filosofía, conocimiento del derecho, economía política, por favor, que te va a dar los elementos básicos para entender todas las cuestiones de tipo económico, pero te lo están cercenando. Es una castración tremenda. Ojalá que lo piensen los compañeros. Una castración al pensamiento crítico. Definitivamente. Quieren, mira, el enfoque por competencias quiere profesionistas bien habilidosos, bien eficaces, prácticos. No quieren gente pensante. No quieren gente que reflexione. Pero también, maestro, hay que también conocer esa otra realidad, que las empresas buscan contratar a aquel joven que te sepa manejar la suite de Office, que maneje bien el correo, no tanto si sabe cuáles son las leyes de la dialéctica, ni el primer postulado de Marx, o que nos deduzca la paráfrasis de que Marx pues, no inventó el término de capitalismo, sino hablaba del capital como tal. No, eso no le interesa a la empresa. No, pues ese es el problema de la empresa. ¿Ya? Pero son los que pagan, los que mantienen los impuestos, los que nos pagan a nosotros en la universidad pública que se mantiene de recursos públicos. Es decir, voy a esa y quiero llevarte ahí, a esa víbora, a esa falacia te quiero llevar, pero que sabes que está ahí y que es una realidad. La universidad se mantiene de recursos públicos. La mayor parte de esos recursos públicos no son de la renta petrolera, no son de los impuestos, son de los impuestos de la pequeña, mediana y pequeña empresa. De todos los que trabajamos. De los que son taqueros, taxistas, tienen la tiendita, etcétera. Eso nos mantienen a la universidad. Entonces, ¿cómo le damos la vuelta? Mi estimado Vladimir, hace tiempo. Te quiero llevar ahí, te quiero meter al corral, pero te revelas. Hace tiempo, no sé si el doctor Mario Teodoro Ramírez Cobian y algunos compañeros del Instituto de Investigaciones Filosóficas se planteó este dilema que estás mencionando. La universidad, fíjate, la universidad, no el bachillerato, la universidad debe de ir como el arcabuz del mercado o de la empresa privada, o tiene otra misión más universal. Y yo creo que la universidad no puede engancharse al tren del mercado. Sería un gravísimo error, porque tú sabes que el mercado cambia conforme al interés, ¿no? Y de un día a otro, eso me queda claro. No podemos nosotros generar carreras de acuerdo a las necesidades del mercado. Bueno, tampoco te estoy pidiendo que me des en bachillerato una clase de cómo ser cajero del Oxxo y no morir en el intento. No te estoy pidiendo que me digas cómo saber manejar una bicicleta para ser repartidor de Debit o de Uber Eats. Pero esa es la realidad a la que se están enfrentando los muchachos del bachillerato. Tener que trabajar para solventar sus estudios. Bueno, desgraciadamente... y cuando le dices que su prepa se detiene porque no pasó filosofía o no pasó ética... Ese ya es otro. Quiero aterrizarlo ahí, profesor, para estas cuestiones. Pero bueno, en el término de los profesores,
ya me dijiste cuál es el problema, ya me dijiste la causa, ya me dijiste cuándo empezó este problema. Ahora, ¿cuál es la propuesta de solución? Bueno, mira, antes de intentar reformar el plan de estudios, tenemos que poner correctivos al interior de lo que hoy existe en el bachillerato, a decir a nuestra práctica docente. En serio, en serio, yo no me opongo a que haya un seguimiento a mis clases. A ver, profesor José Vega, a estas alturas del semestre usted debe de haber abarcado ya este tema, esa temática. Y vamos a ver. Adelante, que lo hagan. Que los profesores entreguemos al inicio del semestre nuestro plan de trabajo, lo que llamamos el programa desglosado, por unidades, por objetivos, qué material didáctico voy a utilizar. Apenas están pensando en eso. O en la implementación de un sistema para subir el plan de trabajo. ¿Cuántos años tiene el bachillerato? Y apenas están pensando en armar algo parecido a un programa desglosado de tu materia, por materia. Yo lo quise hacer cuando fui secretario académico de Eduardo Ruiz y me eché encima a un montón de profesores. Porque no tienen esa disciplina, porque no tienen esta voluntad ya. Lo digo yo, no lo dices tú. ¿Son huevones los maestros preparatorianos? No, yo no puedo calificar así en general. No, pero si no te estoy preguntando que todos lo sean, pero te estoy pidiendo si hay o no hay. Yo creo que hay inercias en las que se han caído que no nos ayudan, no nos ayudan. Pero eso nada tiene que ver con modificar una malla curricular. No, pero es que a final de cuentas va hacia lo mismo. De nada me sirve tener el mejor plan de estudios que ni la misma Harvard lo tenga, claro, ni la misma NAM la tenga, si sigo teniendo los mismos profesores que son parte y raíz del problema. Claro. Y que ninguna reforma está orientada hacia precisamente establecer límites a esta mal llamada por tu parte libertad de cátedra, este libertinaje de cátedra. Así sea una reforma impulsada por la autoridad, sí, o surgida en el seno de las academias. Si no plantea un cambio de fondo estructural, pues bueno, esto es coyuntural. Mañana se desecha ese intento de reforma, actualización, como sea, se queda en el cajón de alguna oficina y seguirá igual durante el próximo año. Y los problemas para los jóvenes siguen siendo los mismos: la falta de clases, la falta de asignación de materias, exceso de profesores por contratación de cláusula 18. Esto significa los cuates del director en turno que entren a dar clases, o la rectificación a los familiares de los clanes familiares que existen en la prepa para que tengan clases. Es decir, no cambia de nada de fondo el tema con un rediseño curricular si no se abocan al problema. Yo te lo dije. ¿Cómo entenderlo? Tenemos que ser autocríticos, pues. Si yo no reconozco que estoy cometiendo un gravísimo error, no voy a poder mejorar nada. Mira, en los discursos se dicen cosas muy bonitas. El nicolaicismo, todavía no hay alguien que me diga, el nicolaicismo es esto. Es una definición de nicolaita. Yo no sé si tú la tienes o me la compartas, pero cada quien la interpreta como quiere. Desgraciadamente, cada quien la interpreta como quiere. Pero bueno, supongamos que implica este humanismo, esta preocupación por los demás, este sentido de solidaridad, empatía social, espíritu democrático, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo, lo dice la ley orgánica, a través de mis conocimientos. Decía Platón, el conocimiento es el alimento del alma. Y porque tiene mucha razón. Entonces, vamos a preparar a buenos ingenieros, excelentes físicos, excelentes egresados de bachillerato para que puedan competir con cualquier egresado de otro subsistema y que esté apto para ingresar a cualquier universidad del mundo. Ese debe ser nuestro objetivo. No estamos peleados con la técnica ni con la ciencia. Eso sería un absurdo. Tenemos que buscar el equilibrio, la armonía entre ciencia y arte, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, el conocimiento tecnocientífico y las humanidades. ¿Para qué quiero yo un excelente científico si me va a lanzar una bomba atómica? Porque nunca llevó ética, nunca llevó filosofía, nunca llevó sociología. ¿Me explico? Yo creo que no estamos peleados, al contrario, hay que armonizar.
hay que ser, ahora lo llaman transversales, ¿no? Esa es la palabra de moda, ¿no? Sí. Todo este multidisciplinario y transversal. Interdisciplinario, transdisciplinarios. De hecho, en la práctica lo somos. Porque tenemos una gama de asignaturas muy bonitas, muy interesantes. Una máxima en la historia. Quien no conoce su historia está obligado a repetirla. Claro. ¿Cómo lo planteas en este escenario? Tengo que saber de dónde vengo para saber a dónde voy. Es decir, pero desde una perspectiva crítica. A ver, ¿qué he hecho en mis 30 años de profesor? ¿Qué han hecho mis compañeros? Escucho a mis alumnos que son, híjole, lamentaciones tremendas, decepciones de algunos colegas que hicieron cosas que nunca debieron haber hecho, ¿no? Entonces, piensa lo peor, porque hay todo tipo de yo les llamo mercaderes de la educación, y son eso, mercaderes, a lo cual nos debemos de oponer. Mira, yo para terminar, dice Fernando Sabater, el que no sienta alegría, gusto, emoción a la hora de estar en el aula, mejor que se dedique a otra cosa. Y hay muchos de esos que se deben dedicar a otra cosa. Y lo digo con tristeza porque no se vale que eches a perder a un joven, a una generación, porque no son objeto, no son mercancías, y es lo que tenemos que entender, no son clientes, porque el enfoque por competencia así ve a los alumnos como clientes. Bueno, pero también los sindicatos ven a la universidad como una empresa y no como una formadora de recursos. Yo no estoy de acuerdo humanos. con eso. Ven al rector como el patrón, y no es cierto. El rector no es mi patrón. Tu patrón de la universidad, Michoacán. Es un compañero que está en un cargo importante y hasta ahí, y que tiene una responsabilidad enorme. Yo entiendo al compañero Raúl, que coincidimos en el Consejo Universitario en alguna ocasión. Es enorme, por eso yo apelo a su sapiencia para entender que esto de reformar el bachillerato no es cualquier cosa, no es algo nimio. Allí vamos a llevar a los estudiantes, a las futuras generaciones. Es lo que a mí me preocupa. A mí no me preocupa si pierdo horas o no. A mí me preocupa el impacto que va a tener una implementación de un programa, de un plan de estudios como el que se propone, muy cargado a la cuestión laboral. No me parece que sea lo más correcto para nuestro bachillerato. Ya hay muchas escuelas con ese perfil. Tú lo sabes, Michoacán. Están bachilleres, están con ALED, están CETIS, CELETAS y no sé qué, cuántos más, ¿no? ¿Cuál sería tu llamada a los demás profesores de bachillerato que están en esta condición y que tal vez, como tú, apenas con este video se estén enterando de que hay en puerta un plan de actualización, rediseño, reforma, como le quieras llamar? ¿Cuál sería tu llamado? Mi llamado a todos los compañeros profesores de bachillerato es a que seamos críticos con nosotros mismos, a que le entremos a una revisión seria, a un análisis de nuestro actual plan de estudios. ¿Qué tan pertinente es? Porque estoy de acuerdo, hay que actualizar. Hay que actualizar. Más que actualizar el nombre de la materia, es actualizar los contenidos de los programas de cada una de las materias que conforman el bachillerato nicolaita. Y si hay que modificar algo, veamos qué es lo que hay que modificar, pero discutirlo ampliamente y que participen en las academias. Hay escuelas donde hay academias que figuran por su ausencia, compañeros hasta que renuncian a la presencia de academia porque nadie va. Conozco una que me dijo el compañero, no, sí, renuncié porque nadie asiste, porque son nada más 4 de los compañeros de la academia. Entonces, bueno, porque también hay academias pequeñas, hay academias grandes como la nuestra, porque aglutina materias como metodología de la investigación científica, ética, lógica, filosofía, seminario de filosofía, historia del arte, filosofía de la ciencia, son muchas materias. Entonces, es importante que todo el mundo participe. Bueno, ese sería tu llamado a los profesores. Sí. ¿A las autoridades universitarias? Las autoridades universitarias, desde el rector hasta los directores,
es que no sean tan verticales en sus implementaciones de revisión, de políticas educativas, etcétera, etcétera, ¿no? Que sean más horizontales, que se presten a un diálogo abierto, honesto. Mira, señor compañero, aquí tenemos una propuesta, o nos interesa que se revise el plan de estudios del bachillerato, por esto, pero que den argumentos también ellos. Porque que me digan, es que ya tiene 28 años y hay que cambiarlo, eso no es argumento. Lo siento, pero eso no es argumento. Que me digan, hay que fortalecer el bachillerato, vamos a fortalecerlo. Y le entramos. Nosotros, fortalecerlo implica una reforma. Fortalecerlo. Si es necesario la reforma, que se haga la reforma. Pero previa discusión, que sea pues una discusión democrática. Yo sé que no van a participar los 800 profesores que actualmente confluimos en el bachillerato, pero sí una parte bastante representativa. Al menos que, miren, hay una convocatoria. A ver, por academias, en general, ¿quiénes quieren participar? Adelante, propuesta, pero tú vas a participar, pero con propuestas, ¿no? Órale pues, ¿qué propuestas traes? Estas son mis propuestas. Ah, bueno, hay interés ese académico, pero que no me impongan algo que no saben ni cómo viene ni cómo va. Entiendo, profesor.